Me da mucho gusto saludarle. Buenos días y gracias por acompañarnos en Foro de Canal 12. Y hoy estamos de manteles largos, casi muy contentos porque tenemos la presencia de un primer actor del cine nacional, un hombre que usted va a identificar de inmediato, es el señor Damián Alcázar. Y le agradezco mucho que esté aquí en Canal 12. Gracias, Damián, por permitirnos platicar con usted en esta mañana y sobre todo agradecerle su presencia aquí en Canal 12. Encantado de la vida, Ever, gracias. Oiga, Damián, a ver, ¿qué anda haciendo por Durango? ¿Qué lo trae, aparte de haber estado en algunas filmaciones ya? Porque no es la primera vez que está Damián Alcázar en Durango, ¿no? No, es como la quinta ocasión, Ajá. oportunidad que tengo de venir a comer delicioso y a ver a su gente, Se que come es muy rico maravilloso. aquí, sí. Ahora está en este proyecto del gobierno del estado, que es la Escuela Cinematográfica. Escuela Cinematográfica, qué bueno que acogieron esta idea, esta propuesta de una jovencita que se llama Libertad Salgado. Ideó esta propuesta, ella es de aquí, junto con un equipo de jóvenes y estuvo tocando puertas mucho tiempo hasta que alguien, una persona sensible dentro de los funcionarios, que también los hay, Sí, claro. le abrieron la puerta, se interesaron y empezó esto. Terminó el calvario de la chica y empezó a caminar poco a poco. Y ahora tenemos en Durango una escuela de cinematografía. Estoy aquí por todos esos motivos, Ajá. porque creo que la sociedad civil, en este caso esta chica, tiene mucho que aportar y las autoridades tienen mucho que aceptar de parte de la sociedad civil. Entonces, fíjate, ya estoy aquí. No, ni siquiera me importa si me van a pagar o no. Ajá. Lo hago porque los jóvenes de Durango tienen que ver que tienen en el futuro cercano mejores propuestas que este mundo terrible, oscuro y violento que nos estaba dejando, nos estuvieron dejando en años pasados, ¿no? Damián es un hombre un actor que considero que tiene esa parte importante por los roles que ha hecho en películas, no nada más por eso, sino por como un ciudadano mexicano que le ha dolido muchas cosas y ha alzado la voz en muchas ocasiones. Digo, si nos vamos al tema de las películas, bueno, las películas son críticas, son fuertes, ¿no? Para mostrar una realidad. Pero Damián siempre ha alzado la voz en muchos temas que para algunos no les agrada mucho que las alce. Mira, cuando adquieres conciencia por el camino que has andado, no tienes más remedio que expresar tu opinión y explicarle a la gente cómo es la realidad. Entonces, eso se vuelve contestatario, se vuelve como incómodo para la gente que está en el estatus. Pero la verdad es esa, la realidad, y esa es la que hay que hablar, y de esa es la que hay que hablar también en los proyectos. Entonces, por ese motivo, bueno, adquieres conciencia y ya no puedes escaparte. Tienes que saber que un obrero gana 80 pesos y que no puede mantener una familia, ni siquiera de 3 niños, No, claro. ni de un niño con 80 pesos diarios. Y si esto no lo sabemos y no lo entendemos y no somos capaces de analizar en qué situación está el obrero mexicano, pues estamos perdidos, ¿no? Tenemos que tener conciencia, adquirirla y decir, es injusto lo que gana un obrero. De la filmación del Infierno para acá, las cosas se han recrudecido más. Estamos hablando que el Infierno mostró una realidad del narcotráfico. Pero yo creo que ha sido 3 veces más el infierno que hemos vivido de aquella filmación a lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Mira, Ever, el asunto es que con una propuesta estética como esta, que es ficción, tocamos ese tema de manera incluso festiva. Claro, la crítica mordaz, terrible, desde Aristófanes, el gran dramaturgo griego, y Molière y todos estos, por medio de lo festivo, de la comedia, de la farsa cómica hilarante, hacen las peores críticas, ¿no? Así es. Y así es que tenemos que abordarlo, porque si hacemos un documental, sería terrible, sería terrible. Es atorrante la realidad. Más vale sí entenderla, ir a entenderla y poco a poco comprender qué está pasando en el país para poderlo cambiar, porque se pueden cambiar las cosas. Nuestra gente, la gente es maravillosa, solamente que hay que darle oportunidad de que tenga una vida en equilibrio, armónica y que no le falte nada. A ver, Damián, pero sí se puede cambiar. Vaya, ya vimos que por lo pronto un régimen va a cambiar, porque además, pues 30 millones de votos, para esta semana le dieron ya su constancia, ya con la acredita como presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
pero López Obrador tendrá esa capacidad realmente para cambiar este país, para cambiar ese infierno. Ya no tan solo lo demás. Ahorita es preocupante lo que viven los chavos. Usted lo decía hace un rato. ¿Cómo se ha ido degradando la vida de los jóvenes? Sí. Es muy lamentable. ¿Usted cree que Andrés Manuel puede hacer eso? ¿Un solo hombre podrá hacer eso en un país como el nuestro? Bueno, vamos como especificando. Como que le aventé varias de un trancazo, perdón. Es que él es tal cual es. Es un hombre sencillo, es un hombre que conoce México, que conoce al mexicano, que conoce la realidad mexicana, que conoce la realidad política mexicana y que es un buen hombre, una persona con vocación de servicio y de entrega. Eso es suficiente en un presidente. No sale de un grupo de poder. de políticos que dicen ahora tú y vamos a empujar, ¿no? Por los mismos intereses del no, este es un señor normal, como nosotros, Ajá. nada más que con una capacidad superior en cuanto a conducir Sí. políticamente, socialmente. Él va a hacer eso, él está en ese lugar y todos los demás tenemos que hacer lo nuestro. Yo, para empezar, lo he estado diciendo varias veces, por supuesto que escatimaba el pagar mis impuestos. Decía, pues cómo, si yo ya sé que están triangulando de Tamaulipas para que el partido tenga con mi dinero, ¿no? Porque tú pagas tus impuestos y no ves nada. Claro. Y lo escatimas y dices, prefiero apoyar a un joven estudiante y por ahí sacar y hay que pagar lo menos, hay que comprar muchas cosas para no dejarles el dinero a Hacienda. En este momento, con este cambio que nos propone esta otra propuesta, digamos, política y social, yo tengo que cambiar. Y entonces voy a ser el primero en decir, aquí están mis impuestos, por favor. Y yo voy a ser mucho más incluyente, mucho más tolerante, voy a ser mucho menos racista, voy a compartir más, voy a sonreírle más al obrero. Somos un pueblo bastante, digamos, Así dilo, Damián, sin problema. racista. Racista. Y somos racistas principalmente con los pobres. ¿Por qué? ¿Para qué? Deberíamos ser mucho más amables, deberíamos vivir mucho más en armonía. Podemos hacerlo. A nosotros nos corresponde, no al señor López Obrador. Él ya suficiente tiene y nos propone estando donde está. Ahora somos nosotros los que tenemos que trabajar, porque si seguimos siendo tramposos, corruptos, si le damos mordida al policía porque nos pasamos el alto, si me le cruzo al otro, ¿por qué se va a estacionar donde yo quiero estacionarme? O sea, si somos mezquinos, pues no vamos a conseguir nada. Y la violencia está ahí, la pobreza está ahí. Tenemos que revertir todo eso. Tenemos que impulsar al campo mexicano. Tenemos que darle atención a los grupos indígenas. En este estado hay un montón de culturas indígenas riquísimas. Había que rescatarlas. Y uno de los municipios más pobres del país, el Mezquital. ¿No? Sí. O sea, de entrada. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero ¿podrá Andrés Manuel solo con el ejemplo solo acabar con la corrupción, como lo ha venido diciendo? Solo no, pero yo en su lugar pienso qué podría estar haciendo. Yo llamo a todos estos señores y al primero que vea yo que sí cae en la corrupción se va. Y no solo se va, paga, y si tiene que pagar con cárcel, también paga con cárcel y se va. Y pongo a otro en el cual confíe y me dé la confianza necesaria. Eso es lo que tiene que hacer. Y nosotros responder a esa confianza, porque el país no aguanta más. Por eso también se consiguió. Y es un hombre que ha trabajado tanto tiempo. Y yo lo he saludado un par de veces. O sea, no es soy ni para cuate nada, de él, jamás, nunca, ¿no? Ni le va a dar chamba en algo, nada. Por supuesto que no, ni aceptaría, porque yo soy un actor. Es un actor. Entonces, el asunto es que nos corresponde a nosotros cambiar el esquema que tenemos de vida. Mi hijo tiene que aprender de mí que soy honesto, que soy apasionado con mi trabajo, que soy muy generoso con la gente, y eso no lo invento ni lo impongo. Así soy y eso tengo que enseñarle a mi hijo. Y así, señor, señora, hay que enseñarle, porque si usted le enseña a ser tramposo,
Pues Si vas usted al le dice, troncoso, róbate claro. esto, tira la basura ahí, que no te vean, no levantes la caca del perrito, si no le enseñamos a nuestros hijos, pues nuestros hijos no van a aprender, ¿no? Ujú. Damián tiene hijos. Uno, Uno. Ya, ¿qué ya edad? es adulto, Adulto, ok. por supuesto, como todos los papás, pues, sigue siendo mi muchacho. No, claro, Cuenta claro, conmigo claro. siempre para todo, pero Ajá. principalmente estoy al tanto de qué hace y estoy satisfecho de que es un muchacho maravilloso. Ajá. Eh, es un momento interesante lo que vive el país y lo que hemos Muy visto. interesante. Yo creo que somos privilegiados, ¿no? Por estar en estos cambios, por vivir estos cambios, Y ¿no? fíjate que surge de la pasión de un hombre y de un equipo que tiene sus más allegados, ¿no? Que trabajó años y que todo el mundo lo ninguneaba y le echaron encima tanta basura y lo hicieron Sí, el sí, 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 peligro sí, para sí. México y finalmente tuvo que convencer a propios y extraños. Y claro, se le dio oportunidad lo mismo a un lado que al otro y ninguno. Claro. Entonces la gente, evidentemente, la gente es sabia físicamente, fisiológicamente. Ya no había otra oportunidad. Es ahora o nunca. Y entonces todos, por Claro. el trabajo esforzado de este hombre que caminó el país, Como actor, ¿algún momento pensó Damián que iba a vivir estos cambios, que tenía la esperanza de que algún día las cosas cambiaran? fíjate que Como actor, como mexicano. la esperanza siempre estaba. Pero te voy a decir algo que me sucedió justo el día de las elecciones. Son como las 7 de la noche Ajá. y la angustia de que van a hacer trampa y que tienen tanto mapachismo y compran tantos votos y va a ser lo mismo y otra vez y de repente mi hijo a las 7 de la noche, hablando de mi hijo, Sí. pues, que contesto y es un grito de entusiasmo y yo dije, ¿qué pasó? Papá, ya se logró, se consiguió. Y yo todavía no lo creía. Ya, y veo en el internet que sí, ya salieron los contrincantes a aceptar que... Sí, 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 cuando acepta la Y yo derrota. ya estaba agotado, estaba cansado, me iba a dormir. Dije, bueno, pues a las 12 a ver si despierto, a ver qué pasó, ¿no? A ver si el INE o el DIF sí dicen la verdad, a ver qué pasa, a ver si no se cayó el sistema. Pero dudaba. Y me dio una energía y me fui al Zócalo a meterme con la gente, a hacerme más de 500 fotos entre la gente y a estar ahí Oye, eso es muy padre. participando de la gente que nadie llevó. No hubo grupos que dijeron y camiones para llevar. La gente se fue espontánea. Es que era necesario, es que Claro. fue la gente la que comprendió a este luchador social. Porque más que un político, como los conocemos, este es un hombre que es un luchador social. Lo cual significa que lucha por la sociedad, no para su cartera, no para su familia, no para sus cuentas y sus grandes negocios en el extranjero. Lucha por la sociedad. Ajá. Además, Damián, muy pocos actores pues alzaron la voz. Bueno, hubo el caso de Gael García, hubo varios actores que se manifestaron a favor de Andrés Manuel, pero el resto de los actores y actrices en México, pues casi no se meten al tema de la política, al menos por lo que hemos visto, pues, y ustedes sí han estado o estuvieron permanentemente incluso apoyando a Andrés Manuel. Hay Con una- lo que conlleva el riesgo de que si no hubiera ganado Andrés Manuel, porque a lo mejor pues ya ahí luego les echan Hacienda y ya ve cómo reacciona o cómo reaccionaba pues el régimen, ¿no? Hay una diferencia sutil pero importante. A mí no me interesa la política, me interesa lo social. Lo Me social. interesa que mi gente esté Bien. viviendo en armonía, que se acabe la violencia terrible, que se acabe la hambruna, que le demos posibilidades de vivir con más equilibrio de justicia a nuestros grupos indígenas, a nuestros trabajadores, que es una infamia que un obrero gane 80 pesos y un magistrado de la Suprema Corte más de $500,000 al mes, o sea, es una injusticia, empezando por los que dizque hacen justicia, ¿no? O los que califican la justicia, porque ellos no la hacen. Sí, la Suprema La Corte. justicia, acabo de platicar acerca de esto con un joven, la ejerce el pueblo. Luego hay una cosa que es como el pueblo manda una cosa y luego se vuelven las leyes, ¿no? Que las leyes se tienen que generar desde el pueblo, no de un señor que se le ocurrió y que viste muy bien y que está en un grupo de políticos. No, ese señor está ahí de paso. La política tiene que surgir, las líneas sociales, políticas tienen que surgir del pueblo.
Entonces ese señor que gana 600,000 pesos, más de 1,000,000 de pesos al mes, está injustamente está ganando eso. Claro. Aunque diga que es magistrado de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? ¿Cómo un obrero gana 80 pesos y a ese señor no le da vergüenza? ¿O no tiene la menor idea? Y ese es el asunto de nuestros políticos y nuestros funcionarios, que pocos tienen sensibilidad. Pero de ahí regreso a lo de la chica esta que te digo, Ajá. Libertad Salgado, que me trajo Sí, sí, a sí. dar clases a esta escuela. Ajá. Tocó muchas puertas hasta que encontró a una señora diputada con sensibilidad que abrió la puerta y dijo, vale la pena esto para Durango. Y empezó ella a jalarla, a llevarla y convenció a una o dos instancias del gobierno de Durango, que además para eso está y es maravilloso. Claro. Qué bueno que aceptaron y qué bueno que hay promoción ahora para esta escuela que le va a dar la oportunidad a los jóvenes de Durango y a los vecinos de crecer, de sacar adelante su talento y de hacer además, junto con todos los demás jóvenes, un mejor camino para nuestro país. No, y además la oportunidad de rescatar una industria como es la cinematográfica que está... Que está en la lona. sin lugar a dudas, Durango es el estado cinematográfico de este país. Sí, claro, ¿no? bueno, la Qué historia bueno. lo dice, ¿no? Los 60, los 70, John Wayne, Sí, sí, sí. Jules Reiner, tantos Y actores. podremos seguir haciéndolo. Ahí ya es otro tema. La dictadura perfecta, que bueno, La dictadura perfecta. que la filmaron en el Palacio de Gobierno, lo que es hoy un museo, Sí. el Museo de Villa. Y ¿no? yo te voy a decir una cosa. Yo conocí al gobernador cuando antes era presidente municipal, Al doctor Espuro. quien estuvo en ese momento. En ese momento Sí. era Jorge Herrera Caldera, sí. Y yo, en su lugar, yo sé que el hombre está satisfecho. Sí. Porque claro, en el grupo ha de haber sido una rebatinga y un golpeteo y un ¿por qué permitiste? En el fondo él ahora tiene que estar satisfecho. Porque eso tiene que ser un político, ahora sí que imparcial. Sí. La, Pues sí se arriesgó mucho por... se arriesgó dejarlos mucho en eso. Filmar, ¿no? Pero como hombre, como ser humano, estoy seguro que está satisfecho. Y si no, que lo esté, porque valió la pena. Fue una película fuerte, ¿eh? En su momento. Pero fíjate, fue una película fuerte que Para el régimen. solamente retrataba la realidad. Sí, sí, no, bueno. Y además de manera festiva. Yo te voy a decir otra cosa para Televisa. Televisa fue quien metió el dinero, para la gran cantidad de dinero para hacer la producción. Ajá. Al final, cuando vieron la película, dijeron, no, 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 no. En lugar de decir, me pongo el saco y digo, sí. Soy autocrítico. Y somos personas inteligentes y somos personas interesadas en que este país cambie. No, 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 se escapan. Cuando ya lo habían hecho, ya lo Claro. tenían. O sea, el financiamiento llegó de Televisa. Después se salieron. y después se salieron. y tuvieron que exigir su dinero porque ellos no querían saber nada cuando tuvieron en sus manos el guión. Claro. Entonces, también creo que fue un error. Si ellos han asumido que nosotros hicimos la producción de esta película, se hubieran puesto el saco, ¿me entiendes? Claro. De open mind. O sea, somos de avanzada. Pero era sencillo. No pasó nada. No, finalmente no, pero no pasó nada y sí, Damián, porque despertó conciencias, ¿eh? Mira, nunca un hecho estético, me refiero a una obra de arte, en este caso estoy diciendo que es una obra de arte, no esta película, no, me refiero al cine. El cine, la novela, la pintura, la música, jamás tiene la responsabilidad de cambiar el rumbo de un país o de la plano? historia. ¿Tú No crees la que tiene. no? No la tiene porque si no estaríamos... Porque Hitler utilizó el cine mucho tiempo para para beneficio de él. No, pero cuando tú utilizas en una línea algo, es como ellos que utilizaban las telenovelas para tener a nuestra gente totalmente embobada. Ajá. Eso no es un hecho estético, eso es un producto que se hace. Y las películas tendenciosas, que solamente ven una forma, también son eso, tendenciosas. Un buen producto complejo siempre hablará de la realidad y eso no se puede utilizar. Eso cada persona de la audiencia lo percibe y hay un pequeño cambio en él o no lo hay. Es decir, hay un crecimiento constante en lo que consume, en este caso, de manera cultural o del espectáculo. Claro. Y va creciendo su conciencia o no va creciendo. Es un asunto personal. Si yo fuera dentista, y he hablado de este ejemplo porque estoy seguro que lo haría, también haría mi mejor esfuerzo
por la pieza que le estoy poniendo o le estoy arreglando a mi paciente al mejor precio y le diría, mire nada más qué maravillosa pieza le acabo de hacer. Estoy satisfecho de habérselo hecho y ojalá que lo disfrute. A ver, habrá, digo, no podemos hablar del futuro, pues lo que menos podemos hablar, pero habrá un momento en que Damián Alcázar, que estaba convencido del cambio, podrá hacer alguna película parecida, una obra como la que hizo, en donde participó, como La Dictadura Perfecta, que vaya a criticar al régimen de Andrés Manuel López Obrador? Sin duda. ¿Sí? Si me lo estás poniendo así, Sí, claro. a Andrés Manuel López Obrador y su régimen, si su régimen falla, por supuesto que le vamos a decir en qué falló y por qué falló y para qué y qué tiene que hacer. O irse a su casa o cambiar o algo. No porque ya entró este nuevo régimen, ya nos salvamos todos. No, te repito, tenemos que trabajar todos, eso sí. Porque si no trabajamos y esperamos que este señor solucione, pues entonces sí, estamos perdidos. Hay algunos indicios de cosas que algunos críticos de Andrés Manuel, digo, yo no los comparto del todo, pero hay algunos indicios que hablan de un retroceso. El hecho de que la maestra Elbaster Gordillo esté ya sin cargo alguno, el hecho de que llegue Manuel Bartlett a Comisión Federal de Electricidad, hay cosas ahí como que a veces no se pueden entender. Y para un personaje de la talla de Damián Alcázar, ¿cómo los ve? ¿Cómo ve esos escenarios? Porque es interesante saber qué opina un personaje que ha estado incluso siendo un crítico permanente del régimen que ya se va. Sin embargo, soy un ciudadano. Y un ciudadano, claro. No pertenezco a ningún partido político, ni mucho menos, ni me interesa. Son sucesos. Fíjate que si no hubiera ganado López Obrador, nadie estaría hablando de Bartlett. No. Absolutamente nadie. Pero como ganó y ahora Bartlett va a tener una... Entonces todos los enemigos de esta propuesta salen a decir, ¿y cómo tiene ahí a ese hombre que hizo? No sé qué pasó con la maestra, ya pero la libre, maestra... Ya quedó libre. Sí, pero López Obrador todavía ni siquiera mueve un dedo para decir que se haga esto, que se haga esto. No, son ellos mismos los que ya la liberaron. Ajá. Y la liberaron, yo no sé si es un juego ahí entre ellos, el mecanismo político, porque ellos mismos la metieron, pero ellos mismos la utilizaron. A ellos les sirvió muchísimo esta maestra, con todo lo... Yo no la conozco ni sé qué pasó, porque te digo, soy un ciudadano. Pero si tuvo cosas turbias en la política, la acusaban, me acuerdo haber leído hasta de lavado de dinero y nexos con el narco. Todas las cosas que le pudieron echar encima se las echaron ellos, la metieron a la cárcel ellos y ahora la sacan ellos. López Obrador no tiene nada que ver, absolutamente nada que yo pueda imaginarme. ¿Por qué? Porque todavía no tiene el poder. Son ellos las que lo han sacado. Entonces, claro, los críticos de López Obrador empiezan a decir que es por él y ya la van a soltar y ahora le van a dar... Yo no tengo la menor idea, ni creo. Oye, Damián, vamos a hablar de cine, ¿no? Porque también hay que Parece hablar una película. Parece una película. El cine que tuvo su mejor época y que lo dice mi madre y lo dice mi abuelita, la época dorada del cine, los Pedros Infantes, los Jorge Negretes, los tantos y tantos actores que le dieron brillo al cine. Luego que hay una especie como de hoyo ahí cuando, bueno, empieza, que también fue un cine muy, muy importante, el de las ficheras en los 70s, que fue un tema también, pues, muy, muy interesante y que además, pues, estaba ahí la industria cinematográfica. Y luego pasan los años y finalmente, ¿cómo está el cine mexicano? O sea, porque seguimos asistiendo a las salas de cine de los señores Ramírez, que tienen por todos lados, y hasta me parece que en Sudamérica, y seguimos viendo, pues, en la mayoría de películas extranjeras de nuestro vecino del norte. Sí. Y nuestro cine, pues, no ha crecido, Damián. Hay datos interesantes y hay películas y hay esfuerzos como los que tú hiciste con el tema del infierno, con el tema de La Dictadura Perfecta, no recuerdo uno donde estabas meditando ahí con unas piedras, no recuerdo cómo se llama esa película, que también la vi. Bajo California. Baja California, exactamente, que estaba muy, muy interesante, que se me hizo una propuesta muy interesante. Varias películas que tú has hecho. Recuerdo mucho a uno de mis hijos porque te recuerda mucho por aquí del pinche Pérez, ¿no? Un mundo maravilloso. Sí, ¿te acuerdas de Un Mundo Maravilloso? Que esa la vimos en una sala cinematográfica. Sin embargo,
¿Qué pasa con el cine mexicano? Mira, Tú decías que no era prioridad para el próximo gobierno, el cine, que era dentro de la lista y otras prioridades. Ayer lo decías en una entrevista con los medios. Y hoy te pregunto, ¿qué onda con el cine? ¿Cómo estamos en el cine? mira, el cine como toda propuesta social, en este caso artística o estética, corresponde a su tiempo. Si tú hablas de aquel cine de los años 40, 50, 60, la época del cine de oro mexicana, tenía que ver con las circunstancias históricas y sociales y económicas de entonces. La posguerra, la guerra, la posguerra, y entonces los Estados Unidos invertían dinero en el cine mexicano, y el cine mexicano realmente tuvo presupuesto para hacer un boom, que eso sucede cuando hay presupuesto. Ahorita te explico por qué. Entonces, si te das cuenta, las películas de Cantinflas, por ejemplo, la productora es Columbia. Sí, sí. O sea, así era. Y luego también respondía a su momento histórico. Los buenos, los malos, los héroes, la guerra, la familia como sí. núcleo importante. Ahora no es la familia, es la pareja. Ajá. Porque las familias ya, ¿no?, se divorcian. Y corresponde al tiempo. Pero en el cine es así. Funcionaba, había dinero, había producción, y en toda América Latina, y en el mundo, pues, pero en América Latina éramos como la punta de lanza del cine. Y todavía yo, que viajo mucho por Latinoamérica, hay gente que dice, en este cine veíamos puras películas mexicanas. Ajá. Pasa, los gringos recuperan su economía y empiezan a producirse ellos, y México empieza a perder el apoyo económico de... Y entonces los hijos de los grandes productores se vuelven también productores, heredan y hacen todas estas cosas de ficheras y Sí. de comediantes. Y hacen mucho dinero. Y luego se diversifica también porque ese tema se acaba. Era importante, pero era chato y ya sin contenidos, más que ver a la buenona cirujeada o no allí. Y el chistoso con doble sentido y con picardías y con albur, cosas ¿no? muy Famoso, rudas, ¿no? sí, Y los sí. desnudos, y se acaba, porque se acaba, no tiene más. Y entonces empieza otro tema y otra manera de producir. Y vienen a ser otra vez ya casi los nietos de aquellos grandes cineastas o productores y directores. Y entonces se vuelven los videohomes y vienen a la frontera y hablan de policías y droga y ¿no?, asesinatos, y se acaba. Y el público mexicano se va de las salas de cine. Pero al mismo tiempo, a propósito de Bartlett, yo cuando fuimos a presentar una película a la Cámara de Senadores, Bartlett, Senador, sí. de su boca, dijo, y ahí yo entendí qué pasó con el cine mexicano. Nosotros en la época, antes de que viniera ese señor, ¿cómo se llamaba aquel chaparrito pelón con maloso que fue presidente? Salinas de Gortari. Conste que yo no dije el nombre. A partir de él entran los tecnócratas, un poco antes con Miguel de la Con Madrid. Miguel de la Madrid. Los tecnócratas que luego se volvieron no tecnócratas, sino el neoliberalismo, ¿A todo lo pero que da? Sí, caníbal, claro. ¿no? Sí. Caníbal. Se acabó el presupuesto para los cines. Nosotros teníamos en todo el país salas de cine enormes. Yo vi muchísimo cine siendo niño y jovencito. Muchísimo. Cine japonés, francés, italiano, argentino, brasileño, mexicano, gringo. Gringo. Todas las películas pasaban en esos maravillosos cines. Pues tronaron la Cocha, ¿te acuerdas de Cocha? Sí. Compañía Parada de Teatros tronó. Todo esto tiene que ver con que retiraron el presupuesto que había para auspiciar el cine. El mantenimiento de aquellas grandes salas, el Estado pagaba un porcentaje bastante alto y el apoderado o el gerente o el dueño del cine pagaba otro tanto. Pero entonces podíamos ver cine de todo el mundo Sí, claro. en estas grandes salas. A partir de él, bueno, pues se pone a la venta, se acabó el presupuesto, ya no hay apoyo, y entonces surgen tres familias, unos gringos, otro señor que es dueño de minas y que tiene mucho dinero, y estos jóvenes Ramírez. Y se acabó el gran cine. Ellos tienen un negocio directo con Hollywood, absolutamente, que les impone que pongas el Capitán América en 6 de tus 8 salas. Sí, claro. Sí, y si no te lo quito, ¿no? Claro. Y cómo es el negocio con ellos, y ellos son hombres de negocios, Sí, son claro. empresarios. Pero el cine no es solamente un sujeto o un objeto de negocio.
El cine es la manifestación de un pueblo, es historia, Sí, es imagen en movimiento, registra la temporalidad, las historias de la gente, es cultura. Hay que tratarlo también como cultura. Y no, empezaron a tratarlo desde el neoliberalismo como absolutamente como un asunto de negocios. Se Ahora, acabó el cine. Porque entonces yo que soy el dueño de los cines, pues donde gano dinero es con los gringos. Así que claro, te pongo 60 películas gringas pésimas todo el año, sí, tal no, vez no, una o dos se salvaría, interesantes sí. y todo lo demás, pero no me importa si hay cine alemán o cine chino o cine iraní, extraordinario, ¿eh? Te diré que hay cine extraordinario que no conocemos, ya no lo podemos ver, no hay dónde verlo. Y ahí se acabó el cine. Y el cine mexicano, lo acabo de decir también ayer en la plática, a todos los festivales que va se trae premios. Sí, La claro. gran mayoría de las películas que van a festivales se traen premios a México y el público mexicano no las Aunque conoce. no se te hace que hemos copiado mucho esos modelos de comedias gringas, como que acabo de ver una película con Ockman y no me acuerdo quién, esta muchacha que se hizo muy famosa por El Señor de los Cielos. Eh, es algo así como que una copia pues de un tema norteamericano, como que Pues copiamos ese modelo, ¿no? fíjate que no, Ever, ¿No? porque te diré que son Pues que sabes de cine eres de tú. las 130 películas o de las 100 películas o de las 70 películas que se hacen al año, 7 son como esa, y a esas 7, como además a veces los mismos exhibidores, los dueños de los cines ponen dinero, son sus películas y entonces las ponen. Ah, ok. Y entonces Ok. las ponen y es la única que puedes ver. Y no puedes ver la gran película de Amat Escalante Ok. o la gran película que se trajo premios de Francisco Vargas, porque no las conoces y ellos no las ponen. No, Claro. no, no, el cine es múltiple y hay que pensar también que se hace el cine para todos. Este tipo de películas también tiene que existir. El Estado le debería de otra vez empezar a financiar el El tema de Estado las debería películas. permitir, debería proponer, debería auspiciar salas de cine, nuevas salas de cine, no solo el Estado, la iniciativa privada. Es un mercado que está abandonado. El cine de calidad de todo el mundo y el cine mexicano es un mercado abandonado. Y se puede ganar muy bien. Muchísimo dinero se puede ganar. Déjame hacer una pausa muy rápida y concluimos esta conversación con este gran actor y además le agradezco nuevamente que nos permita platicar con todos ustedes aquí en Foro, en Canal 12. Regresamos después de esta pausa. Bueno, regresamos con esta conversación hoy en Foro con Damián Alcázar. Damián, el futuro pues del cine, ¿tú lo ves promisorio? ¿Puede haber ahora con un nuevo gobierno una apertura mayor a este tipo de películas de calidad como la que tú mencionas? ¿O definitivamente vamos a estar sujetos a lo que los grandes capitalistas de la inversión de las salas cinematográficas nos quieran dar, ¿no? Finalmente, lo que consumimos es lo que ellos nos quieren dar, finalmente, ¿no? Veo el futuro no del cine, del país. Del país. El Lo veo país. muchísimo mejor. Y sí, tienes razón. Ayer decía también que hay prioridades. Primero hay que acabar con la hambruna, primero hay que revitalizar el campo, primero hay que darle la oportunidad a la gente de campo de vivir, no bien, de poder darle de comer a sus hijos con el esfuerzo de su trabajo, para entonces evitar que caigan, por supuesto, pues en los grupos delincuenciales, que es un caldo de cultivo, la pobreza, la hambruna, la ignorancia, todo eso junto es un caldo de cultivo. Y claro, te lo digo porque yo he caminado el país. He hecho películas en donde, mira, aquí mismo, ¿no? En Durango, hay lugares, hay pueblos pequeños o pueblos grandes, Sí, claro. ciudades pequeñas en donde no hay nada, No, no, no. nada. Y los jóvenes andan por ahí con las manos en la bolsa sin dinero. Y se tiene que comer y no hay nada. Y pensando cómo No puede comer conseguir el tierra. dinero para comer. Claro. Entonces se van a las ciudades, se van como migrantes o a los Estados Unidos, que ya es correr riesgos de muerte, ¿no? No hay nada. Primero hay que dar a eso, hay que darle solución. Después esperamos poco a poco en cada uno de los de las necesidades de los diferentes ciudadanos. El cine se puede solucionar. El cine no tiene gran problema más que ese que te digo, que es el de la exhibición, porque tenemos películas que se hacen a partir de un pequeño presupuesto
que le da a cada uno el IMCINE, es decir, cultura, es decir, el Estado, Sí, es hay un decir, incentivo, ¿verdad? nuestros impuestos, ¿no? Y la iniciativa privada o los familiares. El joven cineasta le pide a la tía o a la abuela el préstamo, ¿no? Y hay incentivos fiscales también. Lo que no tenemos es dónde verlo. Y Ese es si el no problema. tienes dónde verlo, no tienes dónde venderlo, no lo puedes recuperar. Y si tú tienes un sobrino que es cineasta o un hijo que es cineasta y te pide 15 millones de pesos, que es difícil que un trabajador normal Lo tenga. tenga 15 millones de pesos, pero si los pone para que su hijo haga su película y no los recupera nunca, perdió. Perdió, pues... Oye, Damián, ahorita que hablas de dinero y la tentación del narco de invertir en el cine. Yo creo que hay y que ha No, invertido. yo creo que sí. Sí, Claro yo que creo sí. que ha invertido El también. narcotráfico ha invertido en el cine. ¿eh? Sí, yo te voy a decir que este es un asunto absolutamente personal. Ujú. Yo creo que están fuera de la ley, pero si estuvieran dentro, se acabó, punto. Ujú. O sea, ¿Qué la quiero decir con legalización de las esto? drogas. La legalización, que evidentemente terminaría con la violencia. Ujú. El alcohol ha matado a muchísimo más gente que la marihuana. Y mira que yo no hago, pero ni absolutamente nada. Yo tomo vino tinto. Y antes era mezcalero. Y nada más. Y ya- Y lo ya otro no te te gusta. digo Aquí hay que muy no. buen mezcal, Hay ¿eh? que probarlo, lo pruebo si quiero, pero para nada. Pero es que también ya va el tema de drogas más sintéticas, que esas destruyen de inmediato, ¿no? Sí, pero cuando tú entras a las drogas sintéticas es porque no tienes un panorama de vida amable, equilibrada, armoniosa. Y entonces los jóvenes encuentran en la droga, pues que se... Sí, te pierdes. como los papás, que no tienen dinero para mantener a los hijos y se van al alcohol. O sea, es lo mismo. Pero si tú le propones a la gente y consigues junto con la gente una vida más armoniosa, te aseguro que no hay ningún problema. Y nadie, no lo van a conseguir. O sea, esa calidad de vida es la que tenemos primero que Esa es la que rescatar. hay que rescatar. Ok. Porque no lo van a conseguir. O sea, prohibir que se hagan las drogas, que se consuman las drogas, que se trasiegue, que se negocie, Sí, que es una bronca. no lo van a conseguir No, jamás. no es una bronca. Sí, sí, jamás. Porque ¿quién? Bueno, ¿Por medio de qué? ¿De las armas? Van a encerrar a toda la gente para que no pueden. No se Lo que puede. tienen que hacer es entonces más o menos balancear el asunto. a ver, pero ¿tú crees que sí ha habido financiamiento del narcotráfico, del dinero del narcotráfico al cine? Yo me imagino. ¿Tú te imaginas? Me imagino No que has sí. sabido He de- escuchado comentarios de que va, pero pues, o sea, que yo sepa, y en mis películas no. Hasta películas ahora, y si ya lo han hecho, puta, no me dijeron. Si no hubiera cobrado más, ¿no? Oye, ¿tuviste algún problema con esa parte del narcotráfico cuando la del infierno? No, no. Alguien no te mandó a decir nada a nadie ni nada. Porque No, ¿y sabes sí por qué? aludías a los grupos, ¿eh? Aludías a los grupos actuales Pero del fíjate en la narcotráfico. manera en que lo hicimos. O sea, nosotros estamos conscientes, y yo asumo que estoy consciente, de que ellos caen en este tipo de actividad porque no tienen posibilidades. Lo que te decía de la gente que anda caminando en la Sí, calle sí, con las sí, manos sí, en los sí. bolsillos, con un calorón que da el desierto terrible y un frío en las noches y con hambre y con debilidad mental y con mal alimentados, sin monedas. He estado en pueblos, aquí en el desierto, en donde hay 4 cantinas, 3 o 4 tienditas, la iglesia o 4 iglesias, la comandancia, la municipalidad, y se acabó, no hay nada. Y no tienen tierras, y si tienen tierras, pues no llueve. Es un escenario como el de tu película. Pues evidentemente, ¿qué Los hacen? Reyes Pues se llamaba, pasan ¿no? los grupos, ofreciendo y levantan la mano. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen hambre. ¿O qué hago? ¿Me voy de este pueblo y me desarraigo y me voy a la ciudad a qué? A ver si consigo trabajo o a pedir limosna o a limpiar parabrisas. Es una cosa brutal. Entonces, por supuesto, desde ahí vimos nosotros el problema. No es, son unos malditos, no. Esta vida los hace que pierdan sus valores humanos. Pero si les ofrecemos mejores posibilidades de vida, eso se va a revertir. Y los jóvenes ya no se van a ir a arriesgar la vida si tienen con qué darle de comer a su familia. O sea, el cochiloco era un buen hombre, finalmente, ¿no? De sentimientos. Tanto que si tú te acuerdas, Gran por actor, ejemplo, gran actor, por lo que se cierto. decía, sí, Joaquín Cosío, Joaquín Cosío, mis respetos. ¿eh? maravilloso. Lo que se decía del comandante Fierro, Sí.
Sí, sí, que sí. seguramente por aquí anduvo haciendo, ¿no? Era un hombre de bien, era un trabajador en ferrocarriles, que por cierto ya no hay Ya no ferrocarriles, hay ferrocarriles, totalmente. los vendieron, los desaparecieron. Y con eso se acabó la vida económica pequeña que tenían nuestras pequeñas comunidades en el desierto. Así es. Ya no pasa el tren por ahí, se acabó todo. Antes vendías gorditas, ¿no? Bueno, el mismo Fierro era un hombre de bien, pero las circunstancias hacen que sea uno de los hombres más temidos y más terribles de esa Y época. sanguinario, ¿no? Igual pasa con la gente que está metida en el narco, porque todos fueron niños, y todos fueron niños y como niños, pues todos fueron lindos. Claro. Y con papá y con mamá y crecidos, algunos con amor, otros no, por las necesidades de los padres. Algunos bien alimentados y otros no. Entonces, claro, por eso la gente se va hacia allá. Hay que darle a las personas una vida amable. Hay que esforzarse por eso. Ujú. Sí, porque si no, finalmente pues, tenemos lo que Claro. estamos viviendo ahorita, que es un verdadero infierno, ¿no? Por supuesto. Es un verdadero infierno y que aquí lo ves, digo, la ciudad, aquí mismo en Durango, digo, la venta de droga es Porque un no, problema, porque es no un pueden, problema, es un problema. porque no pueden vender tomate y porque no pueden vender, porque si pudieran, Lo vendían, claro. venderían mejor eso. Oye, pues te agradezco mucho, de veras, Damián, terminé hablando de usted, termino hablando de tú. Pero encantado. Te encantado. agradezco y te ofrezco una disculpa, pero la verdad es que es un privilegio platicar con un personaje como Damián por su sensibilidad como ciudadano, que no pierdes el piso, que sabes muy bien que sí eres muy popular, que todo el mundo te ubica, que te pide la foto en el aeropuerto, que te la piden aquí entrando a la televisora y sin ningún problema dices, claro, o sea, porque también eres un ser humano que se cansa, que tiene que comer, que tienes que descansar, pero ya el hecho de que estés aquí y con esa apertura de diálogo, pues habla del ser humano, habla de un gran mexicano como es Damián Alcázar. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Quisiera hacer un comentario Los que quieras, si quieres vamos Todavía. hasta las 11 de la mañana, no te apures. más o menos extra, que es respecto a qué vamos a conseguir con López Obrador. Yo creo que A ver. simplemente la posibilidad de un cambio, con eso es suficiente. Con nosotros no había posibilidad de un cambio, todo iba a ser igual. En este caso tenemos la posibilidad de un cambio. Y uno tiene ideas. Claro, algunas son utopías, pero claro, la utopía te da para caminar. Pero si no la tienes, entonces te quedas ahí estancado. La Y yo utopía digo, te da fe sí, claro, de que cambien las cosas y la voluntad, y la voluntad. que esa creo que es la principal. Sí. Y es, ok, existe la universidad, pero existen 3 o 4 en el estado de Durango. Bueno, yo, si fuera no sé, el gobernador, me acercaría a los señores propietarios de la universidad o al rector de la universidad y le pediría crear cuadros de los ingenieros agrónomos, por ejemplo, para ir a enseñarle a cierta región como el Mezquitali cómo se puede armar y además con un poquito de inversión un jardín lleno de verduras, cómo crear hortalizas, Para tu propio enseñarles consumo, ¿no? para el consumo de esas personas. ¿Cómo? Con los alumnos que están a punto de terminar y van a hacer realmente un servicio social. Y ese servicio social haría, pero si fuera una realidad, haría posible que nuestros dentistas que están a punto de salir de la universidad vayan y hagan un chequeo de la gente más humilde y más abandonada, de allá en la sierra, allá en el desierto, para revitalizarles nuevamente y habilitarles su boca y que no pierdan. Y así, en general. Y se puede. Sí, es una propuesta interesante, claro. Y claro, es utopía, es fe, pero principalmente es voluntad. Y dinero. El dinero está ahí. Nada más que no se va a ir otros 10 millones, otros 10,000 millones de dólares porque es el año de Hidalgo y es para todos porque ya nos vamos. Claro. No, es para invertir en mejorar este despojado y empobrecido pueblo.
Sí, un despojado y empobrecido pueblo que sí es lacerante, ¿eh? Yo siempre Por lo he dicho, supuesto. la pobreza es lacerante Que se traduce, Ever, en lo que decías hace un rato, en unos jóvenes que matan y despedazan y despedazan, cuando podrían no hacerlo, claro. teniendo una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida que no se la debe el Estado a los Y mexicanos, un ¿no? mejor trato. Sí, O sea, claro, la porque justicia, ¿no? La impartición de la riqueza. Yo estaba filmando, por ejemplo, en San Luis Potosí y veía unos grandes anuncios. San Luis Potosí, el primero en minería. Y yo decía, puta, si todo ese dinero, si todo ese oro y esa plata que sacan de San Luis Potosí se quedara en San Luis Potosí, tendríamos un San Luis Potosí que podría ser, ¿qué te diré? Cataluña, sí, de claro, tan rico que estaría. Pero no, ese dinero no es de ellos y esos metales no son de ellos, se los llevan. ¿Quién hizo esos tratos? Hay que cambiar todo, claro. porque nuestro país está La, lleno de minerales, la bronca es que son 6 años, Damián. pero son el inicio, son una semilla. Y si ese arbolito crece, vamos a querer más. Pues ojalá, ¿no? Ojalá porque además, Pero corresponde a todos, te repito, sí, no a claro, un o sea, señor. no nada más es Andrés. Andrés no va a poder, porque no es San Andrés, Ni para Andrés, empezar, ¿no? ni Andrés, ni las 10 personas maravillosas o no que lo forman como equipo, ¿no? Que lo conforman como equipo. Somos todos. Ujú. Y es eso, la voluntad. Próximas películas en puerta. Muchas. Tengo una película que se estrena pronto, que es El complot mongol. Gran novela mexicana de los años 60. Ok, Hay que leerla porque es divertidísima y es muy buena. muy bien, El director es Sebastián Del Amo, que hizo la película de Cantinflas, muy un bien. joven muy, muy talentoso, y yo estoy feliz de estar en esa película. El complot El mongol. complot mongol. Estoy haciendo una serie de televisión a propósito de los periodistas, otro asunto terrible en nuestro país, en donde ustedes deberían tener una vida tranquila, armoniosa, en la búsqueda de la verdad, con la valentía Que de es lo que ofrecer la menos verdad, tenemos. con, Sí, complicado. complicadísima. Y me parece importante esa serie de televisión y tengo, por supuesto, muchas ofertas todo el tiempo. Oye, ¿qué opinas de lo de Netflix con esta nueva serie, que esta continuidad que saca en relación a la serie de Narcos? Saca un mariachi ya para anunciar su próxima serie y el mariachi pues salpicando de cocaína, de polvo blanco, que pues es cocaína, ¿no? Y tocando la trompeta y sale el polvo blanco, porque van a hablar ahora del narco en México. Sí. Hicieron la de Escobar, bueno, Si yo pues estoy en la de tú Narcos estás en ahí en la de Colombia, Narcos, en Colombia. en Colombia, Tú sales en esa serie, pero hago de colombiano, hermano. es correcto. Ya me Es acordé que sí. correcto. Pero fíjate cómo ahora pues Netflix empieza con el tema, pues yo no sé si tomarlo como algo denigrante para los mexicanos o cómo lo debemos tomar. Es como una realidad. Es una realidad. Punto. Como una realidad. Ellos evidentemente están tratando ese tema, lo intentan y de manera compleja y de manera realista, pero sigue siendo ficción. Pero tú imagínate lo que hizo, no sé, cualquiera de nuestros grandes ¿Capos? jefes narcos ya desaparecidos, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que hizo, que a lo mejor en el inicio, como todas las personas, porque sí, se saben, hay historias, ¿no? Ujú. Entonces intentaban que su pueblo tuviera esto y ponían ellos mismos el camino, y lo mismo que Pablo Escobar, Lo mismo que Pablo siendo Escobar. casi un Robin Hood, ¿no? Ujú. Y luego, por supuesto, perseguido por la ley, por supuesto, con riesgo de perder la vida, entonces responde con la misma Sí, cuchara, reacciona y igual. entonces se vuelve una guerra espantosa, ¿no? Cuando te digo, debería estar dentro de la ley. Así es. Que eso hacían yo hice a Rodríguez Orejuela, don Gilberto Rodríguez Orejuela, el ajedrecista, y eso quería en Cali. Ellos levantaron la economía en Cali, claro, fuera de la ley, y él quería dejar eso y entrar, ser aceptado. Ok. Pero ahí las cosas políticas, ¿no? En ese momento rechazan y lo mandan, y está vivo, pero está en la cárcel guardado desde hace muchos años. Y si sale, sale de más de 90 y tantos, ya No, para que pues sale. ya complicado, ¿no? Historias bien interesantes porque son historias humanas. Entonces esto es
No lo debemos tomar como una agresión, pues, finalmente. Mira, la agresión existe, la agresión es la realidad. Ajá. La agresión no la produce Netflix. La agresión fuimos nosotros capaces de permitirles a todos estos señores enriquecerse y salir. Muchos incluso están metidos en el narco y son Sí, claro. Y los grandes ves muy políticos. decentes, ¿no? Y además si los meten en una cárcel, es una cárcel casi como esta, con una joven que les da de comer. ¿No? Sí, ¿qué es eso? Cárcel, de Ese es verdad. el castigo, ¿no? Dios mío, y ahí es donde creo que sí tenemos la esperanza de que las cosas cambien. Pues ojalá y cambien. Y te agradezco una vez más que hayas estado aquí. Damián, es un privilegio, fue una muy buena entrevista, de esas que son para recordar muchos años en el ámbito de nosotros los periodistas y en el quehacer que tenemos pues todos los días. No te creas, es interesante porque aprendes, ¿no? Aprendes y de un figurón de nuestro país como eres tú. Y sigo aprendiendo. Y yo espero que la próxima vez que esté en este maravilloso estado, esté haciendo una película. O siga yo viniendo a dar clases. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vas a estar dando clases? Por desgracia, 8 días nada más. 8 días. Los jóvenes están empezando a hacer sus módulos de trabajo, pero espero que continúe el apoyo. Ojalá. Ojalá. Porque vale la pena para las nuevas generaciones, principalmente para las nuevas generaciones de Durango. Pues te agradezco mucho una vez más. Gracias, Damián Alcázar. Encantado. Un privilegio haber platicado hoy en Foro de Canal 12. Regreso con otro tema, el educativo.